Hola, Sarita, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra, me sé que estás madrugadora. Ay, es que me tocó con otra metodología. Ahora Pero entrar en las clases. sí, porque no Porque, puedes entrar normalmente luego. pues es que en el computador se demora mucho si entro directamente en el Cloud Campus. Entonces, primero entro en el celular y después ahí sí le ingreso la contraseña al computador. Ah, Entonces así entro más rápido ahora a las clases. bueno, no, está bien, está bien. A ver, toca buscar la mejor manera para ingresar. Sí, profe, eso te cuento. Bueno, está bien. ¿Y qué Hola, más, profe? ¿A ti Mercedes. cómo te ha ido? Bien, bien, Sara, bien, gracias a Dios, bien, bien, ahí vamos. Ya aproximándonos a Bueno. Semana Santa. Hola, Marita Mercedes, buenas noches. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, me alegra verles. Edwin, buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches. ¿Cómo me les ha ido? Lidia, buenas noches. Sí, juiciosos. Me alegra saludarlos. Profesor Guillermo, buena noche, compañeros, buena noche, Dios les bendiga. Eso es, ¿cómo me les ha ido? Bien, profesor, gracias. Bueno, me alegra mucho que vamos bien en nombre de Jesús. Bueno, esperemos un minutico que lleguen otros más a ver cómo arrancamos en un momentito. Bien, mis hermanos, arranquemos nosotros en el nombre del Señor. Entonces me alegra saludarles. Wilson, buenas noches. María José, buenas noches. Amparo, buenas noches. John Alexander, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? Profesor, buenas noches. Buenas noches, profe. Muy gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar dándole gracias al Señor por ese tiempo que nos permite y arrancamos entonces en este tiempo. Señor, nos presentamos ante tu presencia dándote gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias, Señor amado, porque ya vamos viendo al final del día tu mano que ha sido favorable a nosotros. Gracias por todas las bendiciones de hoy en nuestra familia, en la iglesia, en el estudio, en todo lo demás. Queremos presentarte este tiempo de
estudio esta noche, no solamente aquí los estudiantes de esta clase, sino los demás estudiantes, los demás profesores. Queremos pedirte, Dios mío, que sea un tiempo ameno para todos, que todos puedan aprender algo de ti en el nombre de Jesucristo, que puedan afianzar esa relación contigo en cada una de las clases que puedan ver esta noche. Rogamos toda bendición de lo alto en el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Señor amado, que la clase que tenemos aquí en esta noche sea también una clase que pueda bendecir nuestras vidas, que pueda ayudarnos a tener claros algunos puntos en el nombre de Jesucristo. Bendito es su nombre para siempre. Amén. Amén. Bien, mis hermanitos. Entonces, quería comentarles que tenemos en la plataforma algo que dejé de trabajo. Ya ustedes entregaron esta lectura, que fue la primera que se hizo acerca de Michael Green, cómo llegar a ellos. Luego vimos otra lectura que le hicieron la semana pasada de James Kennedy, que tiene que ver con las piedras hablan a gritos, o sea, porque creemos nosotros en la Biblia. Aquí luego he colocado esta lectura que va hasta el 3, hasta el 3 de abril, a la medianoche. Y esta tiene que ver con el mismo libro de James Kennedy, el capítulo 10, porque creo en el cristianismo. Era la lectura que ustedes van a hacer su labor común y corriente. Recuerde que entonces se sube hasta el lunes 3 de abril a las 11:59. De pronto algunos ya la han enviado, entonces qué chévere, los otros ahí van poco a poco. Hay un foro que este foro fue colocado y está para a más tardar el 12 de abril. Recuerde que usted escribe con anticipación para que los demás puedan leer sus aportes y así mismo responder. Entonces les animo para que todos estemos atentos al foro y podamos trabajar el foro. Bueno, aquí en el foro vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos desde la perspectiva apologética, lógicamente, para el cristianismo en este tiempo? Y explique. ¿Sí? Entonces usted va a hablar acerca de los desafíos que usted cree que como cristianos tenemos en esta época desde el punto de vista apologético. Usted dice, no, pues yo veo como 10 desafíos. Otro que no dice, no, yo veo 5 desafíos. Y va a explicar cuál es el desafío y explicar cada uno de ellos para que podamos conocer un poco acerca de los desafíos que tenemos como cristianos, que ustedes han visto en estos pocos días que hemos hablado aquí de apologética, que ustedes han visto hacia afuera, no solamente dentro de la clase, sino también de manera externa. Entonces, esta está para, digamos, esta está para casi en 15 días. El 12 es un miércoles a las 11:59 de la noche. O sea, ayer en 15 días. Ustedes tienen tiempo para poderla realizar. Esperamos que ese tiempo de Semana Santa algunos tengan un poquito de tiempo. Es probable y esperamos que así sea y puedan hacer sus trabajos. ¿Alguna pregunta con respecto a estas actividades? El trabajo, ¿por qué creo? ¿Desde qué página, profe? El trabajo ¿por qué creo? Aquí está. El reporte de lectura número 3. Entonces, desde la página 123 hasta la página 135, es decir, todo el capítulo 10, porque creo en el cristianismo. Este libro, James Kennedy, fue el que leímos ¿qué días? La semana pasada. Entonces, es el mismo libro. Por eso no enviamos más libros, sino con este mismo libro tienen para que ustedes puedan leerlo. Mi hermano John. Hola, profe, buenas noches. Profe, tengo Buenas como noches. la impresión, no sé si es porque estamos muy acosados de trabajo, pero tengo como la impresión que esta vez tuvimos como muy poquito tiempo para este informe de lectura. ¿Será, dijo la impresora, será impresión mía? Este lo coloqué desde el martes. Este lo coloqué desde el martes y lo coloqué el 28 de marzo y va hasta el 3, o sea, casi una semana, 7 días del reporte de lectura que pues yo creería que podemos tenerlo ahí. O usted, pues si ustedes alguien tienen, yo lo puedo pasar, pues el lunes lo podríamos pasar para el martes y dejamos 8 días completos. Miércoles de la semana entrante, no hay problema.
Para hacer de pronto, pues Sí, sí. profe, yo le agradecería porque es que los fines de semana también yo pues tengo más trabajo, entonces yo prácticamente no puedo hacer nada de la universidad los fines de semana. Soy pastor. Le Ajá. agradecería. Gracias por el apoyo de los compañeros. Gracias. Entonces, se supone que lo dejamos para el 3, que sería el lunes, entonces vamos a pasarlo para el miércoles. Se ve también para el miércoles, a las 11:59. O sea que el foro y la lectura quedaría para el próximo miércoles, a las 11:59. ¿Listo? Gracias, profesor Guillermo. Gracias. Ahí, profe. Gracias, profe. ahí ya quedó, mira, ahí ya quedó, antes de que se me olvide, porque es que la semana pasada, hay como 15 días, la hermana Lidia me pidió el favor, y dije, ahorita después lo hago, no lo hice y se me olvidó. Entonces, si no lo hago de una vez, a veces me ha pasado muchas veces, si no lo hago de una vez, se me olvida. Entonces, ahí ya está listo, hermano, mira, ya quedó hasta el 28, reporte de lectura, queda hasta el 28 del mes 3 del 2023 hasta las 11:59, hasta el 5, perdón, hasta el 5 de abril, hasta las 11:59 de la noche. ¿Listo? Yo sí decía hasta el 28 de abril. Uf, profesor. No, hasta el 5 de abril. ¿Listo? Perfecto. Bien, ¿alguna otra cosita por ahí que de pronto menos páginas o más páginas? ¿Cómo es que el asunto? Bueno, está bien. Listo, mis hermanos. Espero en esta semana de una vez ir subiendo las notas para que ustedes puedan tener sus notas la próxima semana. Porque ya digamos que han tenido ustedes 2 trabajos, con este serían los otros 2 más y listo. Nosotros tenemos parcial en 15 días, sería parcial. Pablo, levantó la mano, cuénteme, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. Profesor, yo tengo una pregunta. Sé que para el tercer corte su merced había dicho que teníamos que hacer como una especie de artículo apologético. Quisiera saber si, digamos, en ese sentido se puede ir, digamos, adelantando, digo, porque pues también vienen otras responsabilidades y me gustaría saber, digamos, de qué temas como tal se tienen que ir pues ahondando al respecto. Sí, entonces estaría atento, profe, a cualquier retroalimentación. Bien, vale, Pablo, gracias por recordarlo. Sí, yo esta semana, pues mi meta es esta semana dejar todo listo para el tercer corte para que ustedes inmediatamente tengan algo y ya lo van subiendo, ¿sí? Ahora, sí es importante, permítame, yo ingreso por acá y miro algo acá. Sí es importante que tengamos en cuenta que según, bueno, lo que vamos a tratar de trabajar es, de acuerdo al sílabo, hay unos temas acá para trabajarlos hacia la parte final. Perdón, yo les acomodo la pantalla acá para que podamos ver. Este es el sílabo que tenemos nosotros, ¿listo? Entonces aquí están los temas que hemos venido trabajando. La idea es que hagamos un trabajo apologético, un artículo apologético, ¿sí? El artículo apologético puede hacerse en cualquiera de estos temas que trabajamos aquí nosotros, cualquiera de estos temas que están aquí dentro del sílabo. Entonces, usted puede hacerlo, por ejemplo, acerca de cómo encontrar falacias en argumentación en cierto texto, por ejemplo, ¿cierto? O algo acerca de fe y razón. Si quiere hablar un poquito acerca del problema de la argumentación o algo de la historia de la apologética, si usted quiere hablar de apologética y evangelismo, o si usted quiere hablar de, por ejemplo, apologética de Pablo, algo de apologética contemporánea o algo de argumentos a favor de la existencia de Dios, porque creo en Dios, porque creo en la Biblia. Hoy, hablando de comprensión del cristianismo, entre hoy y mañana que hablamos un poco de esa parte de comprensión del cristianismo más lo que ustedes leen, usted puede tocar temas como los que están acá. Por ejemplo, el naturalismo, idealismo, universalismo, sincretismo, la ciencia, la evolución, el ateísmo, el problema del mal. Por ejemplo, puede tratar la apologética y la psicología, apologética y la sociología, apologética y el marxismo, ¿cierto? Apologética y la posmodernidad. Esos temas son los que usted podría tocar cualquiera de ellos en ese trabajo. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Y qué es lo que buscamos?
Lo primero que vamos a hacer en el artículo, lo primero que hacemos en el artículo es hacer un resumen. Eso debe tener un título, ¿no? Hay un título. Abajo es como un resumen. En el resumen usted va a colocar básicamente la tesis, el por qué es importante ese tema y por qué quiso tratar ese tema. Eso es lo que usted va a tratar en la parte del resumen. ¿Sí? Que todo artículo arranca con un resumen para saber, para que la gente tenga como una idea de qué es lo que está tratando, de qué va a tratar. Y luego, entonces, usted va a exponer los diferentes argumentos que tiene para sostener la tesis que está presentando. ¿Sí? Recuerde que los argumentos que usted va a colocar primero los argumentos un poco más suaves y al final va a ir colocando los argumentos de mayor peso. El trabajo es de mínimo 2 páginas de, creo que si no les había dicho eso, aquí no, tampoco lo coloco. El trabajo mínimo 2 páginas de contenido. Sí, mínimo 2 páginas de contenido. Tiene que estar todo en normas APA. ¿Esto, Pablo y compañeros? Eso, profesor. Sí, señor. Entonces ahí tienen. Profe, qué pena con usted. Dice que que hay que hacer un resumen y del resumen después, ¿qué fue lo que usted dijo? Bueno, recuerde que el resumen es como el abrebocas de lo que se va a presentar. La forma de las normas APA hoy en día es presentar un resumen al principio. Entonces el resumen va a la tesis, por qué es importante, por qué quiso usted tocar ese tema, ¿sí? ¿Qué beneficio le trae a la sociedad, por ejemplo, ese tema? ¿Qué es lo que iría ahí en el resumen? Y luego, a partir de allí, usted va a colocar los argumentos para sostener su tesis. Recuerden que deben hacerse en párrafos. Los párrafos deben, el párrafo más pequeño debe tener mínimo 3 oraciones con sentido, ¿no? 3 oraciones como mínimo un párrafo. La idea es que usted pueda exponer sus argumentos claramente. De pronto un argumento usted tiene 3 puntos dentro de un argumento, entonces pueden colocarlos en un párrafo grande o puede colocar 3 párrafos para presentar ese argumento y después otro argumento así, depende de los argumentos que usted tiene. Si dice, no, yo voy a presentar 4 argumentos para sostener mi tesis. Entonces, esos 4 argumentos usted dice, bueno, un argumento iría a media página, otro argumento otra media página, ya llevo una completa. Los otros 2 argumentos otra página, ahí están. 4 argumentos son las 2 páginas completas. Aunque en el camino uno le va metiendo cositas y carnecita al asunto. Y ya pueden ir colocándolo porque la semana entrante yo ya coloco ahí la plataforma lista para que lo puedan subir los que quieran adelantar el trabajo que algunos de ustedes dicen, prefiero ahora temprano y no tarde. Entonces ahí sería la idea. Al final sí debe haber una conclusión de su labor, ¿cierto? La conclusión podría ser, una de las conclusiones podría ser, por ejemplo, coloca su tesis y abajo los argumentos en cada argumento una oración. Entonces, si tiene 4 argumentos, son 4 oraciones, más la tesis serían 5 oraciones y eso sería ya una conclusión, si así la quiere presentar. Hay otras maneras de presentar conclusiones, no es la única, pero sería una manera de hacerlo. Cuando están trabajando artículos, lógicamente el artículo ustedes hacen la referencia dentro del escrito, pero sí me gustaría, aparte que ustedes hagan especie de una bibliografía, coloquen su bibliografía, los textos que usted tuvo en cuenta para hacer este trabajo. Yo les dije a ustedes también que les iba a enviar entonces unos libros, porque tengo varios libros para enviarles para que puedan ayudarle en esta labor del artículo teológico, del artículo apologético. Entonces yo le voy a enviar algunos libros a Daniel para que Daniel los comparta con ustedes y puedan ser de ayuda para su labor. ¿Listo? Me van a mandar por unos 10 libros para que yo creo que con 10 libros pueda ayudar en alguna cosa a algunos de ustedes, dependiendo del tema que estén tratando. ¿Tiene algún máximo de páginas, profe? Máximo 5. Máximo 5 páginas, porque ya de ahí para allá ya es un libro y toca editarlo. Toca empezar a publicarlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más sobre ese artículo sobre ese artículo apologético? Bueno, vale. Gracias, Pablo, por hacer el comentario porque ayudan a los compañeros. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar nosotros en nuestra labor de hablar acerca de por qué creemos en el cristianismo.
aquí tenemos, bueno, aunque no lo coloqué en pregunta, pero es una pregunta. Lógicamente James Kennedy también lo coloca sin pregunta. Creo que me copié de él en ese sentido de que no uso los signos de interrogación, pero se puede colocar sin problemas. ¿Por qué cree en el cristianismo? Que él dice por qué creo en el cristianismo, ¿no? Y es algo que ustedes van a leer allí en la lectura que tienen. Pero ¿por qué creen en el cristianismo? ¿Qué tiene el cristianismo de especial que no tiene de pronto otras religiones? Se menciona, por ejemplo, que la religión budista es extranjera a China, igual que el cristianismo. Llegó como extranjero a China. China no tenía como tal ninguna religión, pero cuando llega, el budismo ingresó y fue acogido de manera inmediata y todo el mundo lo tomó y terminó siendo la religión de China, la religión principal de China, acogido completamente por toda su gente en aquel lugar. Cuando llega el cristianismo, no tiene la misma acogida. Entonces uno se pregunta qué pasa, ¿por qué el cristianismo no tuvo la misma acogida? ¿Será que el cristianismo tiene algo diferente que el budismo no tiene, o que el budismo tuvo y el cristianismo no lo tiene? ¿Será que de pronto no fueron tan claros los asuntos de razonamiento para que el cristianismo no haya pegado bien como tal en China? ¿Por qué el budismo sí pega y el cristianismo no pega? Ahora, cuando uno mira un poco hacia la parte de La Guajira de nuestro país, uno nota que los musulmanes están tomando parte importante en La Guajira. No sé si alguno de ustedes tiene un poco más de conocimiento en el aspecto de La Guajira. Si alguno ha estado como más cercano, pero tengo entendido que La Guajira está jalando y hace mucho trabajo de campo para ganarse a la gente, para llevarlos a que sean parte de la mezquita y que sean seguidores del Islam. Y pega, y la gente como que lo recibe, y la gente le parece interesante, pero cuando van nuestros jóvenes, nuestros misioneros a hacer el trabajo en La Guajira y llevándoles un poco el cristianismo, como que no pega igual. Y entonces uno tiene que preguntarse qué pasa, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene que haber diferencia? Y si hay diferencia, ¿cuál es la diferencia y por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Qué es lo que hace que el cristianismo no pegue tan rápido, tan fácil en ciertos lugares? Uno piensa en aquellos tiempos pasados cuando el cristianismo pegaba de manera tan rápida, por ejemplo, cuando en Alemania pegó el Lutero, hubo la separación con la parte de Roma, y la gente de Alemania rápidamente tomó el cristianismo, el luteranismo básicamente, y lo aceptó y lo tuvo como su religión principal en Alemania. Uno encuentra que los ingleses no tuvieron problema de decir, oiga, no, nosotros tenemos acá nuestra religión, esta es la nuestra, y entonces trabajaron con lo que llamamos el anglicanismo. Y así cada sector toma lo suyo. Suiza, toda la parte de Suiza tomó la parte de Calvino, y entonces dijeron, no, nosotros vamos con el calvinismo, y entraron toda la parte de los bautistas allí de manera impresionante. Pero uno nota que cuando ingresan estos grupos a ser parte de la nación donde están, es acogida por todos de una manera rápida, y la asocian, la reciben, y hay unos cambios. Uno veía cambios en ese entonces, al menos uno escucha y nota los ciertos cambios que hubo en el momento. Pero ahora el cristianismo no pega igual, no es lo mismo. Es más difícil de que ingrese el cristianismo. No pega tan igual, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué creen en el cristianismo? ¿Por qué no creo más bien en otra religión? De pronto otras religiones que de pronto pueden ser hasta, ¿por qué no? Probablemente mejores en ciertos aspectos. Pero ¿por qué en el cristianismo? Entonces, me gustaría escucharles a ustedes en esta hora. Usted, ¿por qué cree que debemos creer en el cristianismo? ¿Por qué creer? No estoy diciendo porque usted cree, sino estoy preguntando por qué debemos creer. ¿Por qué la gente de allá afuera debería creer en el cristianismo? ¿Qué razón tendría usted para que la gente que está allá afuera crea en el cristianismo? A ver, Wilson, tenga la bondad. Bueno, profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, en la lectura que hice,
Hay varios elementos que establece el autor para el tema de por qué creer en el cristianismo. Y uno de ellos es todo el tema el manejo o, bueno, no encuentro la palabra exacta, pero es como el tema el manejo de las libertades. Es decir, el cristianismo, viéndose como una religión, ha sido una de las religiones que más ha traído libertad a todos sus adeptos. Libertad eh, hacia los esclavos, por ejemplo. Ha empezado todo el tema de la dignificación de la mujer, la dignificación de los hijos. Entonces el cristianismo es uno de las corrientes, veámoslo así, como una corriente religiosa, la cual ha promovido más todo el tema todo el tema de libertades de las personas que integran su religión. Eh, Hay que decirlo, estas libertades no es libertinaje, ¿no? Son libertades sociales, son libertades políticas, de las cuales han sido promovidas a raíz de la aplicación o el establecimiento del cristianismo como religiones oficiales en los países. Es decir, Wilson, que podemos mencionar que el cristianismo lucha a favor de los derechos humanos de la sociedad, ¿no? Sí, sí, así es. Lucha a favor de los derechos humanos de todos los integrantes de la sociedad. Porque pues a veces nosotros pensamos que el cristianismo es una religión machista, pero realmente no, es una de las digámoslo así, religiones que promueve, por ejemplo, la igualdad entre hombre y mujer, que tienen diferentes roles o que cuentan con diferentes roles, pero la igualdad entre hombre y mujer, cosa contraria que no pasaba. Por ejemplo, ahí el autor menciona lo que pasaba en el Imperio Romano, que el Imperio Romano la mujer era totalmente degradada, ¿sí? Entonces, el cristianismo le da una dignificación, por ejemplo, a la mujer. Vale, muchas gracias, Wilson, muy amable. Tendríamos que preguntarnos si de pronto otras religiones hacen lo mismo que hace que es el cristianismo de luchar para que las personas tengan las libertades para que puedan vivir con tranquilidad, ¿no? Que es lo que está mencionando Wilson. Mercedes, tenga la onda. Gracias, profe. Bueno, yo con respecto a la pregunta que está haciendo de manera puntual, por ejemplo, en el caso de La Guajira, consideraría, no conozco ni por experiencia, ni por investigación, nada el caso, pero leyendo y recordando la lectura, una de las lecturas que hicimos con respecto, por ejemplo, de los jóvenes de los 70 y de los 80, la lectura aquí en esta clase, ¿no? De apologética, con respecto a las creencias de las barreras de los jóvenes de los 80 y los 70, podríamos asumir esa experiencia y extrapolarla al caso de La Guajira. ¿Cómo así? No pega de pronto el cristianismo y en su defecto, sí pues todo lo que tiene que ver con la cultura pues árabe o musulmana, pues en ese sentido, porque por lo novedoso. Esa es una de las razones que de pronto decía la lectura con respecto de los nuevos cristianos de los 70 y podríamos entonces aplicárselo a los jóvenes o a las nuevas generaciones guajiras con respecto de atraer, de sentirse atraído por lo novedoso. Y es una dinámica que siempre pues, en la historia de la humanidad ha existido. Recuerdo que por eso también hubo mucha influencia de la cultura helenista, también incluso los judíos, por lo novedoso, se sentían atraídos por lo novedoso. Eso considero yo que puede ser una de las razones. Y con respecto de pronto del budismo, cuando pues el budismo, cuando entró pues la era del cristianismo, ya el budismo estaba bastante arraigado, creo, pues no, la verdad es que ignorante pues en el tema y pues la tendencia de pronto a un cambio tan radical pues también necesitaba su tiempo. Entonces esas dos experiencias o esos dos puntos pues los atribuyo a esas razones que he expresado. Estás muteado, profe.
No, yo hablando aquí, ya acababa de decir la mejor frase de mi vida y resulta que no la escucharon. Vale, gracias Mercedes por el comentario. Entonces ya tenemos razones de por qué podríamos creer en el cristianismo. Sin embargo, de todos modos, pues vale la pena que nosotros sepamos un poquito más acerca del cristianismo. O sea, cuando yo predico, cuando yo le comparto el evangelio a otra persona, porque esto es básicamente enseñarle por qué creo en el cristianismo, cuando yo le comparto el evangelio a otra persona, una de las razones que yo estoy presentándole es que el cristianismo está presentando lo que se llama salvación. ¿Sí o no? ¿Qué otra religión habla de salvación de la manera como el cristianismo habla de salvación? Y cuando habla de salvación, pues inmediatamente vamos a encontrar al lado de la salvación un montón de temas que tienen que tocarse obligatoriamente. Como por ejemplo, y una vez entramos a tocar el problema del mal, el problema del ser humano que se llama el pecado. Y una vez empezamos a trabajar la idea de las obras. Entonces todo esto nos lleva a pensar en la importancia del cristianismo y la importancia de ser una iglesia para podernos apoyar los unos a los otros para poder ser partícipes de ese reino de Dios que nos ha ofrecido para ser parte de la salvación que Él está proponiendo. Es lindo saber que el cristianismo tiene un mensaje como estos, porque normalmente otras, digamos así, religiones grandes no hablan de este asunto. Como, por ejemplo, la parte del musulmán no tiene esa idea, ¿cierto? La idea del musulmán es de obras. La idea del musulmán es que hay que hacerse matar por su Dios, por Alá, y entonces encontrarán las bendiciones futuras, que es parte, no todos los del Islam piensan así. Es como el cristianismo, que el cristianismo también tiene diferentes grupos. Entonces el Islam también tiene distintos grupos de trabajo, pero se piensa en la idea de que, pues, no, el Islam dice que Dios es imposible que haya venido a la tierra. Dios es santo. Y si Dios es santo y toca al ser humano, que, o sea, se convierte en ser humano, pues el hecho de ser un ser humano inmediatamente ya es parte del pecado. Entonces es imposible que el Cristo que se presentó sea Dios. Es un profeta, pero no es Dios. Y la salvación no puede venir de Cristo en un caso como esos. Por tal motivo, inmediatamente todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, todo lo de la salvación, queda a un lado. Entonces, ¿cómo puede el ser humano salvarse según el Islam? Entonces, la idea del Islam es que la salvación tiene que hacerse por obras, por lo que se hace, por la obediencia, básicamente, por ser la persona que asiste a sus grupos, a su reunión en la mezquita donde se encuentra. Entonces, la idea es de obras, pero el cristianismo nos habla de algo diferente, algo distinto, que es el único mensaje que tiene. Entonces, me parece que es importante encontrar esta parte cuando estamos hablando de compartir el evangelio a otra persona, porque cuando yo le comparto el evangelio a otra persona, estoy diciéndole, mire, esto es importante porque el cristianismo ofrece. ¿Sí? El cristianismo no es tampoco un lugar donde yo voy a mostrarle para lo mejor para vender. Esa no es la idea. Sin embargo, cuando nosotros vamos a comprar algún elemento, siempre tratamos de mirar aquellas cosas que son los plus, que no tienen ningún otro, ¿cierto? Cuando usted va a comprar X elemento, usted siempre está mirando, esto lo tiene también esta marca, esto lo tiene esta marca, pero ¿qué tiene esta marca que no tenga las otras marcas? ¿Qué me ofrece esto que no me ofrecen las demás? Entonces, yo soy de los que creo que el cristianismo ofrece un plus que no ofrece ninguna otra religión. Hablándolo como si el cristianismo fuera una religión, creo que es más allá de una religión, lógicamente, pero teniéndolo en cuenta frente a otras religiones. El cristianismo tiene un plus que es interesante tener en cuenta. Pero hablemos un poquitico entonces acerca de este asunto en el cristianismo. ¿Es necesario defender la fe cristiana realmente? ¿Realmente se necesita defender la fe cristiana? Cuando yo menciono por qué creo en el cristianismo, pues inmediatamente estoy tratando de defender mi fe cristiana, porque yo estoy colocando mis puntos y mis argumentos de por qué debo creer en el cristianismo. Y eso implica de una vez defender la fe cristiana. Entonces uno termina diciendo, pues a la final sí es como necesario defender la fe cristiana. Y tal vez lo hacemos, de pronto no desde el punto de vista apologético, pero lo hacemos desde el punto de vista evangelístico y nos metemos por ese lado a defender la fe cristiana.
Pero normalmente todo lo que hacemos para defender la fe cristiana, cualquier cosa que hagamos para defender la fe cristiana, eso se llama apologética. Siempre vamos a hacerlo de una u otra manera. Y el cristianismo no terminamos defendiéndolo todo el tiempo a capa y espada. Pero de todos modos hay unas frases que uno escucha por aquí a unos y otros. Y me gustaría escuchar ustedes qué piensan de estas frases. Por ejemplo, la frase, no sé para qué los cristianos defienden la fe. Total, los que han de ser salvos no serán, y punto. No sé si usted ha escuchado esa frase, pero esta frase sí se ha escuchado en varias personas. Ahora, cuando usted lee esta frase, la primera que está ahí acá mencionando, ¿qué piensa? Por ejemplo, vamos a preguntarle, hermano Jaime Ernesto, cuando usted lee esta frase, ¿qué piensa? No sé para qué los cristianos defienden la fe. Total, los que han de ser salvos lo serán y punto. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Le gusta la frase? ¿No? ¿Por qué? No estoy de acuerdo con esa frase. Estamos hablando de la primera, ¿no? No sé Sí, para señor. qué los cristianos defienden la fe. ¿Cierto? Sí, señor, sí, señor. Hay que defenderla porque, primero, es un mandato. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera dicho nada cuando se fue para el cielo. Él dijo, cuando se fue a sus discípulos, les dio la orden, les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es nuestro deber predicar la palabra. Ya la conversión total del corazón la hace es el mismo Señor, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro propósito, profe. Entonces, usted dice que la frase no es correcta porque invita a la desobediencia. Sí, porque dice acá, porque ¿qué quiere decir eso? Si no dice acá, los que han de ser salvos lo serán y punto. Las cosas tampoco son así, porque si no, entonces no prediquemos que el Señor es el que conquista los corazones y no hagamos nada. ¿No? Vale, muchas gracias, hermano. Muy amable. Otra frase que de pronto esta sí hemos escuchado más, ¿no? Las personas tienen derecho a creer lo que se les dé la gana. Es un poquito dura, pero así es, la persona tiene derecho a creer lo que se le dé la gana. Cuando alguien le ofrece las personas tienen derecho a creer lo que se les dé la gana, entonces el cristiano se queda callado. Claro, lo que quieran. Nos quedamos callados y no decimos nada. O será necesario decir, pero ¿será que podemos decir algo y defendernos? ¿Hay algo, mencionar algo? O cuando escuchamos una frase como esas, a ver, venga, le preguntamos permítame a ver quién más está aquí en clase hoy. Josué, esa segunda frase, ¿qué piensa esa segunda frase? Si alguien le dice esa frase, ¿usted habla de Cristo o no habla de Cristo? ¿Se queda callado o se va? ¿Qué hace usted con esa frase? La segunda. Buenas noches, profe y compañeros. Pues yo creo que en este caso, pues las personas pues, también se juntarían en la cita donde habla sobre el libre albedrío, ¿no? Ahí pues ellos dirían, pues como Dios nos dio la libertad de escoger, pues yo puedo hacer lo que se me dé la gana con mi vida, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, siempre defender nuestra fe partiendo de las escrituras, ¿no? De los versículos, donde nos habla de que, o sea, nosotros tenemos que creer en un solo ser que nos puede dar la salvación, ¿no? Entonces, eso es como más o menos lo que yo pienso de lo que yo haría si una persona me llegara con esta frase, ¿no? Tratar de como ponerlo en el contexto de por qué no se puede hacer lo que se me antoja o lo que se me da la gana, ¿no? Porque al fin y al cabo uno mismo se destruye, mal. Uno mismo busca el mal, así por decirlo, ¿no? Y pues eso es lo que yo le diría a la persona. Bien. Edwin Anderson, ¿qué diría usted frente a esa segunda frase? Buenas noches y para todos buenas noches. Buenas noches. Las personas tienen derecho a creer lo que se les dé la gana, por supuesto. Y cada quien tiene derecho a creer lo que guste. Eso no nos quita la oportunidad
y hablar de una cosa más de la que pueden creer. O sea, dar opciones. ¿Sí? Yo creo que nosotros debemos llegar al punto de poder, sin ofender, sin maltratar, llegar a mostrar. Voy a utilizar un poco lo que hizo Pablo allá cuando vio las estatuas, los monumentos, lo que había allá, y había una que estaba vacía. Entonces él, aunque todos creían lo que se les daba la gana, él aprovechó ese momento para hablar acerca de lo que él pensaba también que era la realidad. Entonces sí, claro, cada quien tiene derecho a pensar en lo que quiera. Sin embargo, eso no nos puede quitar la oportunidad de hablar de lo que nosotros queremos hablar, de hacerlo parte de nuestra conversación. Yo creo yo, profe. Estaba tratando de pensar lo que estaba diciendo David y en cierta manera algo de lo Josué. Eso quería decir que si yo puedo creer lo que se me dé la gana, entonces la persona podría decirme, ah, bueno, como usted cree lo que se le da la gana, permítanme, me presento otra alternativa a ver si se le da la gana de que lo reciba, ¿no? Es como, Eso pienso yo, sí. ¿Tiempo? Sí, Entonces, sí, sí. pues usted está dando la opción a que hay más opciones, pues permítame, le presento una, que tal que esta le guste, que tal que esta le llame la atención y que tal que se enamore de esta forma de pensar. Permítame, le explico, no perdería nada a usted y podría ganar mucho si ¿cierto? Sí, señor, así pienso yo. Bien, aprovechar. Sí, ¿no? Muy bien, vale, gracias, Elvin y Josué. Tercera frase, respete, nosotros aquí y ellos allá, o ustedes allá, que alguien nos diga así. ¿Qué haríamos nosotros cuando alguien nos diga, no, respete, ustedes acá y nosotros allá y ustedes acá y listo, no? Cada uno en su lado, cada uno en su sitio y no nos vamos a meter uno con el otro. ¿Cómo respondemos frente a alguien que nos diga esto? Santiago Fajardo. ¿Cómo respondería usted a esa frase, Santiago? Yo creo que depende mucho de la forma en que uno entra, porque creo que la frase inicia siendo respete, entonces inician de pronto con esa postura, es porque, ok, tal vez de qué forma empecé a hablar que sintieron que respete su pensamiento, porque pues si lo primero que dicen es respete, nosotros aquí, usted está allá, es como porque se sintieron atacados, entonces creo que lo primero sería también partir de la forma en que voy a entrar a hablar de mi opinión y de lo que creo. Y lo segundo, creo que sí sería como buscar, obviamente, saber cómo está el ambiente y la conversación, pero tantear en el sentido que no porque hayan opiniones distintas significa que lo de ellos sea falso y lo mío sea verdadero o viceversa. Que lo que yo digo, entonces creo que es sentarse en una comunicación y decir como no quiero respetar, o sea, buscar la forma de no irrespetar, pero decir como no porque estemos con pensamientos distintos significa que uno o el otro tiene la razón, sino por buscar acuerdos y también entender la posición y el pensamiento del otro. Bien, gracias Santiago, muy bien. Estos días vi en un video, no sé si alguno de ustedes lo vio, donde se presenta a una persona, tengo entendido que es en unos estados, en Estados Unidos. Es que no me acuerdo cuál fue exactamente. Y en el video se presenta un señor con una camiseta que tiene un letrero al frente que dice Jesús es el Salvador. Sí, algo así, Jesús es el Salvador, no sé si alguno de ustedes la vio de pronto. Y entonces el hombre coloca la camiseta de Jesús el Salvador y va a entrar a un centro comercial y lo detiene y le dice, espere un momentico, usted no puede entrar con esa camiseta. Le dice, ¿pero por qué? Usted sigue respetando a toda la gente que está aquí dentro de este centro comercial. Usted no puede venirnos con esos mensajes, usted no puede venir a decirnos acá lo que nosotros no queremos escuchar ni ver. Y no le permitieron ingresar. O sea, palabras más, palabras menos, no lo dejaron ingresar. Porque llevaba una camiseta donde decía Jesús es el Salvador. La llevaba sin chaqueta ni nada. Y no le permitieron ingresar. ¿Hasta dónde nosotros hemos llegado realmente? ¿Hasta dónde estamos llegando nosotros con este asunto? ¿O hasta dónde está llegando más bien la sociedad? Porque no nosotros, pero la sociedad. ¿Hasta dónde está llegando la gente, la sociedad? Tratando de pedir respeto. Porque si de pronto decimos algo que
es bueno para todo el mundo, pero pues la otra persona se siente ofendida. Entonces no respeten, usted no tiene por qué decirme eso. Hasta dónde estamos llegando los seres humanos para que la otra persona diga o haga, ¿no? Y de una u otra manera nos están viniendo poco a poco colocando límites para que nosotros hablemos o dejemos de hablar de ciertos casos, en este caso de Jesucristo. Entonces sí se pone grave en algunos aspectos. Eso pues sucedió nomás una vez, no es mucho, pero sucedió más veces, pero sí fue como triste ver que eso esté sucediendo y que empieza a suceder ya en algunas partes del mundo. Entonces que le digan a uno respete a los demás porque se ponga esa camiseta. O sea, respete a los demás. Usted no puede ser cristiano, respete. Sería terrible. Sería terrible. Usted no puede cargar esa isla por la calle. ¿Quién dijo que usted puede cargar esa isla por la calle? No, respeten. Sería terrible que nos dijeran a nosotros algo como eso. ¿Y cómo responder? Cuando dicen respete usted allá y yo aquí, usted no tiene por qué decirme nada. ¿Cómo respondemos? Si nosotros con las ganas de hablarle de Cristo a la gente. Nosotros con ganas de hablarle de Cristo a la gente. ¿Sí? Uno de los temas que tengo en la iglesia, normalmente yo hago cosas especiales en la iglesia. Por ejemplo, para Semana Santa, yo invito a los hermanos de la iglesia a que traigan a su familia y no cristiana, o amigos, compañeros de trabajo no cristianos, o que de pronto estén retirados del Señor, que estén apartados del Señor. Y los invito a que los traigan para dar un desayuno. Y los invito a hacer un desayuno. Ese día les vamos a hacer un desayuno con todas las de la ley, con todas las cosas. Entonces, cuando yo hablo con algunos hermanos, digo, ya, ¿cómo está el asunto con el desayuno, con la gente? ¿A quién ya tiene invitado a la gente? Y uno dice, no, es que no sé a quién invitar, pero ¿por qué? Es que no sé qué decirles. Es que no sé cómo decirles. Es que me da pena decirles que tal que se pongan bravos, que tal que de pronto se molesten por lo que yo les digo. Y entonces siempre da un poquito como de tristeza que los hermanos tengan un poquito de temor para hablar de Cristo. Sí, yo sé que a algunos hermanos les es difícil. Yo sé que sí. Decía mi hermana Lidia hace unos días atrás, cuando estábamos comenzando, creo que estamos hablando de apologética y evangelismo, decía que a ella le cuesta mucho hablarle a otra persona de Cristo, o sea, cuesta, y yo sé que a algunas personas les cuesta, ¿sí? Y yo les decía a los hermanos de la iglesia, es que ustedes, digamos, yo les dije, está bien, no les diga, no les hable de Cristo, simplemente invítelos a un desayuno. Yo aquí me encargo de decirles lo que tengo que decirles, acá hay una palabra para ellos, pero usted invite a la gente, dígale que les va a dar un desayuno, que no tienen que pagar ni un solo peso, que vengan, pero que eso es como cuando Jesús mandó en la historia, contando la historia, cuando Jesús vaya, tráiganos de la calle, empújelos, fórcelos a entrar. Yo les digo así, forcen a entrar a la gente, invítelos, sea allá encima de la gente, encima de la gente, ¿sí? Vaya. Invite 5, invite 10, invite 20. Si vienen los 20, qué maravilla. Si viene uno, no importa. Si no viene ninguno, al menos usted hizo el deber de invitarlos. Y dígale que vengan al desayunar. Y yo sé que para algunos es difícil un poco hablarles de Cristo, porque se sienten un poco atemorizados por lo que el otro pueda responder, la forma como pueda responder, porque de pronto han tenido alguna experiencia equivocada, alguna experiencia mala, alguna experiencia fea. Sí, yo he tenido experiencias feas cuando he ido puerta a puerta, antiguamente por ahí en el año 92, en el año 93, 94, 95 estábamos haciendo una iglesia al norte de Bogotá. Y nos fuimos a un barrio que se llama Lijacá, y dijimos, vamos a levantar una iglesia en Lijacá. Y estábamos levantando la iglesia en Lijacá. Y me acuerdo que nosotros íbamos todos los martes a ese lugar. Martes y sábados íbamos a ese lugar. Y cogíamos por cuadras, y cogíamos el orden. Llevábamos un orden específico y sabíamos, íbamos apuntando nombres del que nos recibía, quien atendía, quién no, toda esa cuestión. Me acuerdo que nosotros golpeábamos hacia una puerta con mucho cuidado, con mucho respeto. Yo soy muy respetuoso con la gente, yo los saludo, yo trato de buscar rápidamente una conversación inmediatamente, lo más ligera posible. Algo que nos entre en calor, como decimos aquí. Y interesante que la persona me escucha por la ventana, yo como vi que no me recibí, entonces le dejé un papelito, un sobrecito, le dejé ahí por el esquinito de la ventana, y di la vuelta para marcar cuando me abrió la puerta, y digo, uy, me abrió la puerta, qué chévere, cogió el papel, lo dobló y me lo tiró a la cara. ¿Cómo se le ocurre usted hacer esto aquí? Y yo le dije, no, es que yo les amo a ustedes, me acuerdo que le dije, es que yo les amo a ustedes y yo quiero traerles una buena noticia. Yo lo hago esto por amor y usted me dice esas cosas y no importa, yo por amor aguanto lo que usted me está diciendo.
No sé si algún día se convertiría, no, hasta ahora no supe, pero esas cosas hacen que la otra persona diga, no, yo nunca me vuelvo a golpear una puerta de esas, que no se le ocurre. Pero nosotros seguimos golpeando puertas, seguimos golpeando puertas. Hoy en día es una iglesia que en este momento tiene más o menos entre casi 150 o 200 personas asistiendo en este momento. Es una iglesia constituida con una propiedad, con todo. Y se hizo una labor porque alguien, no solamente yo, sino veíamos varios, íbamos de puerta en puerta golpeando. Íbamos, y en la ecuación les decía, yo no sé ni qué decir. Pues dije, bueno, pues les voy a regalar este tratado para que lo lean. Y yo le dije, Camila, yo les hacía la invitación, les invito para que tomemos unas 11 en tablado. Miren, en esta casa, ya la dirección, en esta casa vamos a tomar unas 11, venga, le invito, para que usted comparte, es un vecino suyo, nos gustaría tenerlo con nosotros. Profe, Invitamos a cosas como estas. Esto sí, amados hermanos, que a pesar de que nos golpearan, a pesar de que nos dijeran cosas feas, a pesar de que hay gente que nos miraba feo, hay otros que nos echaban los perros de verdad, ¿no? A eso me refiero. Entonces, con todo y eso, era un poquito difícil. Sin embargo, el trabajo se hizo. Y yo le digo a la gente, hay que decirle a la gente, hay que hablarle a la gente, hay que compartir con la gente, porque este es algo que ninguno hace realmente. Tenemos la mejor noticia con la gente. Y algunos se sienten mal, algunos se sienten irrespetados, pero hagámoslo con amor y con mucho respeto. Estaba diciéndolo allí Santiago, la forma como entramos nosotros debe decir mucho, debemos marcar la pauta. No debemos llegar a ser groseros, no debemos llegar a imponer nuestros asuntos, porque imponer es algo catastrófico en la forma como nosotros enfrentamos el Evangelio. Imponer no se puede hacer. Entonces tenemos que hacerlo de una manera muy respetuosa, ganándonos la amistad de la persona entre lo posible cuando no conocemos a la gente. ¿Sí? Cuando no conocemos a la gente. Tenemos que ser muy... Ahora, cuando conocemos a las personas, de pronto ya tenemos un poco más de confianza y podemos hacer una invitación un poco más fácil, ¿no? Un poco más sencillo. Wilson está levantando la mano. No, profe, es que yo iba a decir que me hizo acordar que nosotros repartíamos tratados en medio de las procesiones de Semana Santa de la Iglesia Católica. Cuando jóvenes hacíamos eso. Más atrevidos todavía, vea. Sí, era atrevido y la gente lo tiraba y eso, pero se les decía, no, es que Cristo los ama. Sí. O sea, nosotros, o sea, si usted está haciendo esta procesión es por una creencia en Cristo, ¿cierto? Pues Cristo los ama. Sí, esa es una buena opción también ahí. Este tiempo de Semana Santa la gente, mucha gente todavía respeta las cosas de Dios, tal vez no van a ninguna iglesia, pero respetan. Y ese es un buen momento para acercarles el mensaje también. Entonces hay que buscar todas las alternativas. Pero entonces, así como mencionamos, con mucho respeto, porque pues debemos hacerlo con mucho cuidado, porque son personas que de pronto piensan diferente a nosotros, lógicamente, ¿no? Bien, esta frase que dice, bueno, algún día encontrarán la verdad y serán salvos. Alguien que le diga a usted eso, dejémonos, algún día nos encontrarán la verdad y serán salvos. ¿Qué hacemos frente a eso? Wilson. Pues profesor, pienso que esa frase es como negligente, ¿no? O sea, es como el Señor nos ordenó a nosotros una ordenanza y es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Y de hacer discípulos, perdón. Entonces, esto es como si yo no tuviera esa responsabilidad, bueno, es como si yo no supiera que ese versículo existe o ese mandato por parte del Señor existe. Entonces, para mí es una frase muy negligente. Y eso también hace ver que la persona no se siente, o sea, no está incluida dentro de ese gran propósito que es la Gran Comisión. O sea, no siente la necesidad de cumplir con la Gran Comisión. Si es otra persona, digamos, si eso me lo dice un cristiano, pues, digamos, lo digo así, con una frase negligente. Si lo dice una persona que no es cristiana, es decir, es otra corriente religiosa y eso, pues creo yo que un ciego no puede dar un consejo. O sea, no puede guiar a otro ciego, ¿no? O sea, una persona que no conoce la verdad, ¿cómo puede decir, venga, déjenlos que conozcan la verdad algún día y serán salvos, ¿no? Lo primero que habría que hacer es que esa persona a la cual dice esa frase, pues es que conozca la verdad. Vale, gracias, Wilson. Me gusta la frase cruciolítica. Esas personas no están dentro del propósito, se me fue la otra parte, no están dentro del propósito de Dios, creo que fue que mencionó, ¿no? Cuando hablamos de las personas que no hacen la labor. Algunos están pensando, no, eso el Señor verá cuando los trae, porque ellos leen y dicen, no, pues ahí nosotros leemos en la Biblia en Hechos capítulo
2, versículo, me imagino que es que el 43, 44, donde dice que el Señor añadía a la iglesia lo que han de ser salvos. Entonces el Señor va a traernos acá a la gente. Usted no tiene que hacer nada. Usted, el Señor le trae a la gente, hermano. Si usted simplemente prepare que el Señor le trae a la gente. ¿Será que con eso quedamos bien? ¿Será que con eso estamos bien? Pablo. Pues, profe, yo de esa frase veo dos opciones en las que se puede decir. En primer lugar, pues como decía mi compañero Wilson, como su merced lo mencionaba, puede ser muy conformista la frase, ¿sí? Es decir, puedo ver al vecino que está perdiendo, pero nosotros la expresión que tomamos es algún día el Señor lo traerá, o tenemos la familia, pero nunca la hablamos y utilizamos la misma. Pero también pienso en la otra parte, que también hay que mirar la otra cara de la moneda, y es precisamente cuando ya se ha hablado, cuando ya se ha anunciado y cuando precisamente la persona decide resistirse al mensaje. Creo que en algún sentido es una frase que también puede ser optimista, en algún sentido decir, bueno, esta persona en definitiva no quiso escuchar. Lo que puede ser es que algún día entre, conozca la verdad. Lo digo de esta manera porque, por ejemplo, cuando Jesús enviaba a sus discípulos, dice la escritura que los envió en dos, también decía Jesús la posibilidad de entrar en algún lugar donde las personas no los acepten. Dijo, lo que tienen que hacer es sacudirse los pies prácticamente y salgan de ese lugar. ¿Sí? Es una opción que las personas se van a resistir. La misma escritura lo dice. Exactamente, gracias por la cita. Entonces, creo que es una opción que naturalmente va a pasar y el deseo que uno puede decir, por lo menos que yo de pronto yo lo diría, si tal vez hubiera insistido, si tal vez hubiera hablado, diría, bueno, mi deseo, algún día entrarán en el Evangelio, sí, que es la mejor, que es como lo que mejor uno puede decir, sin obviar la otra parte, como decía, que puede llegar uno a ser conformista, que creo que el creyente no es ser conformista, pues en esa labor. Pero quería mencionar eso, profesor. Gracias, Profe, ¿le puedo decir algo? Sí, mi hermanita, claro que sí. Yo pienso que antes de todas esas cosas nosotros debemos orar por las personas a las cuales nos vamos a acercar. Algo que me quedó muy grabado de una clase suya es conocer el pensamiento, lo que la persona razona, para saber nosotros cómo entrar, ¿no? Y referente a lo del IJK, yo también evangelicé en el IJK, tuve un grupo, nos reunimos como 100 personas en un salón comunal y lo entregué a otra líder que le quedaba más cerca y ella quedó allá. Pero yo también estuve discipulando en el IJK. Bueno, nosotros estuvimos en una iglesia que se llama Confraternidad. Estamos en una iglesia que se Sí, llama Confraternidad. teníamos muchos grupos de la cruzada, muchísimos. Perfecto, qué bendición, vean. Ahí hasta tal vez nos atravesamos, nos conocimos y no nos dimos cuenta. Sí, señor. Gracias a Dios por eso. Bien, hermanos, aquí hay 4 frases más. Si Dios ya predestinó a los que se salvarán, ¿no es ridículo defender el evangelio? O la frase, yo no pierdo el tiempo defendiendo el evangelio, porque no me gusta darle a los no cristianos las perlas a los cerdos. O aquel que dice, Dios es el único que cambia corazones, ¿por qué preocuparnos nosotros? O con un poco de amor traeremos a todos los perdidos al conocimiento de Dios. Bueno, les voy a pedir el favor que por un momentico mientras descansamos, piensen en estas frases y ya venimos ahorita, hermanos, 3 minutos. Son las 7:20. 3 minuticos, hermano, 4 minuticos. Estírense, por favor, y continuamos en un momentico. Vamos.
¿Listo, mis hermanitos? A ver, mis hermanitos, nuevamente por aquí. Ya fuimos y volvimos. Eso es. Bien, pensando en estas frases que están acá, a ver, por ejemplo, María José, ¿qué opinas de esta primera frase que está acá? Si Dios ya predestinó a los que se salvarán, ¿no es ridículo defender el evangelio? Pues personalmente, profe, que alguien que comenta algo así debe revisar su corazón frente al llamado y frente a lo que Dios ha dado para su vida, ¿no? Decir que es ridículo porque Dios ya predestinó a alguien es subestimar la gran comisión y el llamado que Él ya nos dio. Entonces, pienso en mi opinión que es completamente incorrecto hacer este tipo como de comentarios y que no es ridículo porque si no Dios no nos hubiera mandado a hacerlo. Él tiene un propósito más grande por encima de nuestro entendimiento y si nos llama a predicar y si nos llama a evangelizar y si nos llama a ir y a llevar la gran comisión es porque tenemos que hacerlo y es porque nosotros no sabemos quiénes están predestinados, quiénes no, además es un tema muy difícil, simplemente debemos cumplir con llevar la palabra de Él y no caer en este tipo de comentarios que son bastante como desafiantes frente a lo que Jesús obviamente nos dio y en la palabra del Señor y que debemos obedecer, porque es un mandato para todos los que somos creyentes. Vale, gracias María José. Juan Andrés, ¿qué piensa de esa segunda frase que está aquí en el texto? Yo no pierdo el tiempo defendiendo el evangelio, porque no me gusta darle a los no cristianos las perlas a los cerdos. Profesor, pues yo creo que es una frase que precisamente se trata de entregarle la verdad en la que nosotros creemos a las personas que no profesan esa misma fe. Entonces creo que estamos malinterpretando un versículo de la Biblia para no cumplir con la tarea de llevar la verdad a las personas. Entonces creo que es una mala interpretación de un versículo para no cumplir con esa labor. Y me parece, y con la anterior también me gustaría aportar algo que me quedó sonando ahí, y es que se está defendiendo es una posición de una doctrina, más no del evangelio como tal, porque aquí están hablando de predestinación, no de la verdad de Cristo como tal. Entonces, aquí estamos defendiendo una doctrina o estamos llevando a conocer el evangelio como tal. Con esa frase uno tiene que preguntarse si realmente la persona tiene la verdad o conoce la verdad, ¿no? Porque uno queda como... Y déjeme decirle que hay gente que piensa así, amados hermanos. Están dentro de las iglesias. ¿Sí? Hay gente que tiene esos pensamientos. Y pues a nosotros toca hacer apologética para afuera y para los de adentro también. Porque a veces nos pasan esas cosas. La tercera frase, Carol Ivonne, la tercera frase, Dios es el único que cambia corazones. ¿Por qué preocuparnos nosotros? Hola, buenas noches. Sí, igual que las anteriores frases, creo que es más como una excusa para no cumplir con la labor y la tarea que Dios nos ha mandado de compartir el Evangelio y preocuparnos por las almas de las demás personas. Entonces, aunque estoy de acuerdo en la parte de que sí, Dios es el único que cambia corazones, que nosotros no tenemos ese poder de convencimiento, que el que convence es el Espíritu Santo, pero eso pues no debería ser razón para despreocuparnos o para vivir sin compartir del Evangelio. Al contrario, creo que debería preocuparnos el hecho de que pues las personas mueran sin el conocimiento de Dios. Gracias, Carol. Henry, la última frase que tenemos aquí. Con un poco de amor traeremos a todos los perdidos al conocimiento de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece que está bien? ¿O faltará alguna cosa? Henry. Sí, profe, aquí estoy.
Pues, profe, ¿qué le puedo decir? Bueno, habría que analizar el contexto de la frase, porque, bueno, da a entender muchas cosas, ¿no? Primero, pues da a entender que de pronto no se ha expresado, no se ha hablado de ese suficiente amor, pero pues creería yo que es más de forma que de fondo. Es como interpretemos realmente las cosas. Creo que el evangelio está perfectamente diseñado. Creo que si realmente predicamos el evangelio como es, realmente no nos vamos a quedar cortos. Entonces creo que es más de analizar las cosas, creo que es más de interpretar bien la palabra. Y sintetizando un poco, creo que a veces cuando hay mucha pereza, a veces todo lo que todas las preguntas que su merced ha estado compartiendo, cuando hay a veces pereza espiritual, a veces todo eso sirve para no hacer un buen trabajo. Es lo que yo puedo ver. Su merced a veces ahorita decía, hay que aplicar también la apologética dentro de la iglesia. Tristemente también hay pastores así. No solo ovejas, no solo miembros, sino que ve uno también pastores que a veces se argumentan en estas cosas, a veces para no hacer un buen trabajo. Entonces creo que cuando nos basamos en la palabra, cuando interpretamos, cuando entendemos realmente el propósito de la gran comisión de lo que los compañeros han estado compartiendo, creo que se puede hacer un buen trabajo. Gracias por compartir la última parte donde dice también la gran comisión. ¿Ustedes se acuerdan que dice la gran comisión? Dice, por tanto, id, ¿cierto? Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Eso tiene una implicación, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que hablar, hay que decirlo. O sea, sí, yo le puedo mostrar amor a la persona, pero si yo no le hablo y le digo la verdad. Edwin. Profe, bueno, son dos cositas. Uno, pues, a pesar de las diferencias doctrinales que puedan tener algunos líderes, pastores de pensamiento, porque también hay personas muy serias que tienen unos modelos de pensamiento con respecto a la predestinación o con respecto a varios temas doctrinales, pues yo creería que nos corresponde, pues no hacer juicios de valor con respecto al tema, ¿no? Si son buenos pastores o malos pastores, pues yo creo que ahí cada quien le dará cuentas a Dios, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, yo creo que Pablo dice que él sembró, Apolos regó, pero el que dio el crecimiento fue Dios. Eso no le quitó la oportunidad a Pablo de sembrar o a Apolos de regar, ¿sí? Aunque Dios sabe cuál es la finalidad de cada ser humano, Dios sabe hacia dónde nos va a llevar y qué quiere con cada uno de nosotros, no nos quita la responsabilidad de actuar, de hablar del amor que tenemos, de la intención que hay en nuestro corazón, como diría también la palabra, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso, profe, gracias. Gracias, Edwin. Tenía un amigo pastor muy calvinista, creía 100% en la predestinación, y él me decía, yo tengo que salir a predicar. Y dije, pero ¿por qué eso es una predestinación? Me dijo, porque es que allá afuera de pronto hay un montón de gente que está esperando que Dios vaya y les hable para que sean convertidos, y que tal que estén predestinados para convertirse, pues yo tengo que ir a hablarles de Cristo. Y él salía a hablarles de Cristo, y era un evangelista de primera, porque salía a hablarles de Cristo. Y yo, de pronto adentro de ese grupo hay alguien que estaba predestinado a ser salvo. Yo quiero darle la ayuda, yo quiero decir, aquí estoy para hacer ese trabajo. Y nosotros que de pronto a este lado del asunto, que no creemos tanto en la predestinación como tal, en la salvación, sino que creemos también en la responsabilidad del ser humano y todo esto, pues más con vera nos toca a nosotros. Si un calvinista, hermano, de esta envergadura también sale y dice eso, yo voy a predicar porque alguno de pronto está por conocer de Cristo, pues más con vera a nosotros, que creemos en la responsabilidad del ser humano y que nos toca hacer la labor. Hermano Pablo. Sí, profe, no, quería mencionar un ejemplo de eso. Por ejemplo, George Whitefield
Él precisamente fue un autor que en su soteriología era, digámoslo así, reformado, calvinista. Y precisamente fue un gran evangelista que trajo a muchas personas por medio del mensaje de Cristo, ¿sí? Y él tenía ese mensaje. Y ese mensaje era un mensaje como diríamos nosotros los pentecostales, de poder, de fuego. Sí, precisamente creo que, por ejemplo, yo soy muy inclinado aún, tengo que examinarte de varias cosas, pero aún soy inclinado pues a esa parte reformada hablando pues en cuanto a salvación, pero aún así también considero que es importante anunciar y hablar. Pablito, yo no le escucho. ¿Seré yo solito? ¿Me Sí, oyes? Jaime. Sí, Jaime, Creo que eres sí, tú. porque aquí le estamos escuchando. Sí, estamos escuchando a Pablo sin problema. Sí, Ya, Pablo. Y estaba dando Pablo que va ahí. Dale, Pablo, la última parte. No, profe, y eso era, quería ya. mencionar, me acordaba. De George Weisberg. Listo, listo, mis hermanos. Judas 1:3 dice, ¿alguno de ustedes por favor tiene la Biblia que nos ayude a leer el texto? Judas, el versículo 3. Amados hermanos, en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Amén. Ahora, note que en el texto nosotros encontramos allí que los creyentes deben oponerse a las falsas enseñanzas. Los creyentes no deben huir en tiempos de falsas enseñanzas, sino más bien defender lo que es verdadero. Ellos tienen que defender la fe que ha sido dada a los santos. Así es que el trabajo que nos corresponde a nosotros definitivamente es defender la fe. En otra versión dice, les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio al pueblo santo. El defender usa otra versión el término luchar. La idea de eso es luchar, hacer una lucha, porque el evangelio tiene que estar arriba. Entonces, si preguntamos si hay que defender la fe, si defender la fe significa predicar, si defender la fe significa hablar de Cristo, si defender la fe significa que yo debo corregir la enseñanza falsa, si defender la fe significa que yo debo poner a Cristo por encima de los demás, entonces sí, somos llamados a defender la fe. Y Dios nos pide que lo hagamos aquí en el libro de Judas. Importancia de defender la fe. Cuando defendemos la fe, hay dos audiencias principales que debemos considerar. Los no creyentes y los creyentes, ¿no? Los no creyentes necesitan aprender la evidencia y las razones que muestran por qué es importante creer en Jesús como Señor. Los creyentes también necesitan respuestas para oponerse a las falsas enseñanzas que vienen en contra de la iglesia. Así es que siempre tenemos que, cuando hacemos un poco de trabajo de defender la fe, de defender el cristianismo, entonces tenemos que tener estos dos puntos de vista claros. Hay que defender hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro para que los hermanos conozcan claramente los asuntos de la iglesia y que sepan qué es correcto y qué es falso, ¿no? Y hacia afuera para que los de afuera puedan encontrar a Cristo a través de las razones y de las evidencias que como cristianos podemos presentar. Una defensa de la fe, podríamos decir que una defensa de la fe es una defensa inteligente de la cosmovisión cristiana contra todo tipo de incredulidad. Eso es exactamente lo que podríamos decir que es una defensa de la fe. Nuevamente la repito. Una defensa de la fe es una defensa inteligente de la cosmovisión cristiana contra todo tipo de incredulidad. Ahora, ya tratando de dividir un poquitico el asunto, podríamos decir que una defensa inteligente mezcla las razones con el estilo de vida. A mí me parece que si nosotros estamos defendiendo el cristianismo y vamos a defender el cristianismo como debería ser, debemos tener razones claras, pero también debemos tener un estilo de vida que no vaya en contra de lo que estamos proponiendo nosotros, lo que estamos diciendo. Porque de nada me sirve a mí tener buenas razones, pero que mi vida de pronto no esté como acorde con lo que yo soy o con lo que el cristianismo pide.
Entonces sí soy llamado a tener una mezcla de razones y estilo de vida. Las dos tienen que ir de la mano. Hermano Jaime. Profe, compañeros, buenas noches. Eso que tú acabas de decir, profe, eso sí es clave porque, digamos, cuando yo conocí al Señor, es algo muy cortico. Yo tenía un negocio de bicicletas y yo predicaba el evangelio a todo el mundo, a todos en el barrio. Pero ¿qué pasaba? Mi testimonio no era conforme con lo que yo predicaba la palabra. Entonces de nada servía. Después de 2 años, un día llorando en el piso, le dije, Señor, ¿sabes qué? No vuelvo a predicar de ti. Quiero que tú seas una realidad en mí para que los demás lo vean y te conozcan. Cuando hice eso y dejé de predicarlo, pero mi testimonio cambió. Ya cuando nuevamente les hablaba de Dios, ya creían, ya eran accesibles a eso por el estilo de vida. Obviamente, pues también capacitándonos, pero eso sí que es importante, profe. Gracias, hermano Jaime, gracias por compartirnos un poco de su testimonio, mi hermano. Y yo creo que muchas veces tuvimos ese conflicto, creo que no fue su merced el único que tuvo ese conflicto. En varias ocasiones también nos pasó, bueno, puedo decir a mí, no puedo decir de los demás, pero creería que es probable que los demás hayan pasado lo mismo. Hablamos, pero otra cosa es lo que vivimos. Y creo que eso, en lugar de hacer un efecto positivo, puede hacer lo contrario. Entonces, sí debemos tener claro que sí hay que trabajar con razones, pero hay que trabajar con el estilo de la vida. Los dos tienen que ir de la mano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a defender inteligentemente? Tenemos que defender la cosmovisión cristiana. Daniel Fernando. Sí, sobre eso hace unos días estuve en una reunión de una pastoral católica que resulté ahí por los temas del colegio de mis hijos. Y entonces ahí hacían una reflexión sobre algo que ellos ahora están implementando dentro del trabajo a desarrollar y hacer. Están desarrollando 5 módulos o 5 cartillas de crecimiento teológico, porque ellos afirman que ellos son los conocedores primarios del evangelio y que porque los cristianos o los hermanos separados son los que desarrollan la labor. Y una de las reflexiones que hacían en eso es que decían, nosotros vamos a hacer la labor bien, no como la están haciendo nuestros hermanos separados, porque ¿de qué sirve predicar del Señor si el testimonio no va acorde con lo que se está diciendo? Sí, nuestros hermanos separados son buenos para hablar del Señor, pero cuando mira uno su testimonio no es el mejor en muchas áreas y en muchas cosas. Pero nosotros vamos a trabajar para que las cosas sean diferentes. Sí. Entonces, esto yo creo que nos debe hablar a nosotros la importancia de ser coherentes. Ahora, estaba mencionando entonces que nuestra defensa inteligente debe ser de la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana es muy amplia, o sea, la cosmovisión cristiana no es simplemente lo que yo pienso de algo, ¿no? Sí, lo que quiero mencionar es que estamos hablando de todos los aspectos básicos del cristianismo, de la vida diaria del cristianismo. Pero dentro de esos conceptos, pues tenemos que tener los conceptos claros. O sea, si yo voy a defender el cristianismo, debo saber cuáles son los aspectos básicos del cristianismo como mínimo. Como mínimo los aspectos básicos del cristianismo. De ahí para adelante, si puedo más, sería mucho mejor. Pero entonces, los aspectos básicos del cristianismo. ¿Cuáles son los aspectos básicos del cristianismo? La importancia de la Biblia. Que tengamos claro eso. Que sepamos muy bien acerca de lo que es Dios, porque creemos en Dios. Que otro punto que es importante que tengamos en cuenta es porque es importante el Espíritu Santo, que tengamos en cuenta la obra de Cristo, que tengamos en cuenta el ser humano creado a imagen de Dios, que podamos decir que tengamos claro también conceptos claros acerca del pecado, acerca de la salvación, que podamos creer, que podamos tener claro acerca de los conceptos de la iglesia y que tengamos como mínimo también claro los conceptos, el concepto al menos algo claro los conceptos del fin del mundo, como para que lo que es escatología, para que tengamos claro cómo es los aspectos básicos del cristianismo. Esos serían aspectos básicos del cristianismo. Y creo yo que deberíamos hacer una defensa inteligente de estos aspectos. No son muchos, pero con estos creo que nos pueden ayudar. Y debemos aprender sobre ese asunto para hacerlo claro. Aspectos básicos del cristianismo. Como mínimo, saberlos defender. Y la pregunta es ¿contra quién? Contra todo tipo de incredulidad.
Y cuando hablamos de todo tipo de incredulidad, estamos hablando de contestar las objeciones provenientes de los incrédulos. ¿Sí? Son la gente incrédula los que nos van a preguntar mucho acerca de esto. La gente que no tiene claridad del asunto. Aún hay gente dentro de la iglesia que no tiene claridad de estos aspectos y necesitan también un poco de claridad en esos aspectos. Y por eso nosotros tenemos que tener como mínimo algo de claridad frente a esos asuntos básicos que es el cristianismo. Esa es la manera como yo puedo defender el evangelio. Porque ¿cómo podríamos defender el cristianismo si yo no sé qué profesa el cristianismo? ¿Cómo puedo defender el cristianismo si yo no tengo ni idea de qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo puedo defender el cristianismo si yo realmente no conozco, al menos de una manera sencilla y algo notoria, la palabra de Dios? ¿Cómo conocer, cómo presentar el cristianismo si yo no tengo claridad de eso? Alguien dice que las personas que están en ventas, que para poder vender, lo primero que hay que hacer es conocer bien el artículo que hay que vender. Si la persona no conoce el artículo para la venta, hermano, va a ser muy difícil que lo pueda vender. ¿Sí? Entonces, si yo conozco los artículos y sé muy bien los plus que tiene y todo eso, yo puedo presentarlo muy bien a la gente y la gente lo compra. Es decir, que yo como cristiano debo conocer muy bien el cristianismo para poder hablar del cristianismo. Y eso implica estudio. Eso implica meterme un poco más a la lectura, implica ser juicioso en estas áreas de conocimiento de muchas de las cosas que vemos acá. Gracias a Dios ustedes ya han avanzado un poco más en su estudio y creo que tienen unas bases un poco más fuertes en cuanto a la palabra, en cuanto a Dios, en cuanto a todo este asunto de los aspectos básicos. Bien, el cristianismo es más que una creencia, porque es que a veces pensamos que el cristianismo es una creencia. No, esto es más que una creencia, ¿no? El cristianismo no solo es una creencia, sino también una perspectiva de vida. Es decir, nos ofrece una forma de ver e interpretar la realidad que supera cualquier otra cosmovisión. Diría que la fe cristiana es la forma más coherente de entender, interpretar y explicar la realidad del mundo en que vivimos. Creo yo que toda persona tiene una cosmovisión. Sea superficial o profunda, hay una cosmovisión en toda persona. Y desde mi punto de vista, observando a algunos hermanos de las congregaciones donde he estado, yo puedo notar que en la iglesia muchos hermanos tienen una cosmovisión que todavía es del mundo. Su cosmovisión todavía es del mundo. Están en la iglesia, asisten a la iglesia, aman a Dios, sí, claro, aman a Dios. Son buenos cristianos en muchos aspectos, sí, pero su cosmovisión todavía está enfocada con cosas de afuera. Es decir, que necesitamos tener una cosmovisión nosotros, una cosmovisión clara, que yo sepa quién soy, para dónde voy, cómo fue que se creó esto, cuáles son los propósitos del mundo y cómo debo vivir en este mundo donde estoy. Eso es parte de lo que implica la cosmovisión. En este otro corte vamos a leer un poco acerca de cosmovisión cristiana, porque necesitamos realmente la cosmovisión, la necesitamos. Porque si yo tengo clara la cosmovisión cristiana, entonces va a ser mucho más fácil enseñar a la iglesia, vivirla, compartirla con la gente. Y al tener una cosmovisión clara, entonces así mismo yo puedo sentarme con otra persona que tiene otra cosmovisión diferente y yo puedo plantearle la idea de lo que es una cosmovisión cristiana y por qué es importante el cristianismo. El cristianismo es mucho más que una creencia. El cristianismo es mucho más que una idea. El cristianismo va en un estilo de vida total y completo, incluyendo la política, incluye la economía, incluye el estudio, o sea, toda la parte educacional, incluye la familia, incluye todo lo que hay. La cosmovisión tiene que incluir todas las cosas y nuestra cosmovisión tiene que nacer desde la palabra de Dios. Desde ahí nace la cosmovisión. Por eso es importante que yo tenga claro que debo cambiar mi cosmovisión. Yo debo revisar cuántos aspectos que tengo realmente son de este mundo y no son los que Dios está proponiendo. Por ejemplo, en política. Mis conceptos de política son más de la gente que está aquí afuera y que me ha enseñado política. O mi concepto de política viene desde el punto de vista de la Biblia. ¿Sí? Uno tendría que preguntarse, de pronto hacer un estudio, ¿no? ¿Qué tal Jesús y la política? Jesús sí tenía clara algo la política.
Pablo frente a la política. En el Antiguo Testamento, los que estaban allí frente a la política. ¿Cómo fue la política? ¿Cuál era la idea de la política que Dios quería que nosotros tuviéramos desde el punto de vista bíblico? ¿Y cómo lo podemos vivir hoy en día? Cosas como esas, ¿no? La economía, el manejo de familia. Esas cosas son importantes y eso es lo que hace que nosotros tengamos una cosmovisión clara. Así es que, si yo quiero presentar a la gente y decir por qué debe creer en el cristianismo, ¿por qué debe creer en el cristianismo? Pues yo tengo que empezar a cambiar muchas cosas de mi manera de pensar para poder saber qué es lo que Dios quiere y poderlo presentar a la gente tranquilamente con puntos claros. Bueno, ahí vamos. Mañana seguiremos viendo la otra parte de este asunto de lo que es por qué creo en el cristianismo, por qué creen en el cristianismo. Mis hermanitos, muchísimas gracias. Hermano Jaime, cuénteme su preguntita. Profe, cuando termine la clase me regala 30 segundos, no lo demoro más. Gracias. Gracias, Claro que profe. sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Listo, mis hermanos. Entonces nos veremos mañana en clase. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, profe. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Gracias, profe. Gracias, profesor. Vale, bendiciones. Bien, mi hermano Jaime. Gracias, profe. Chao. Listo, Daniel, bendiciones. Profe, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, profe, es que quería comentarte, de pronto mañana, no sé cómo voy a hacer porque nosotros somos los organizadores de un encuentro y empieza desde mañana. Nosotros estamos todo el viernes, sábado y domingo, entonces voy a hablar con mis compañeros como soy de la parte logística. A ver si me pudiera conectar mañana, la hora pendiente, y si no, pues no sé qué voy a hacer, porque se me cruza. Pues hermano, yo le animaría que si tiene la manera de conectarse, llevar su celular y conectarse ahí con sus audífonos un momento así por raticos, hermano, hágalo. ¿Sí? Eso es bueno, que lo veamos que está ahí, como profesor es bueno que sepamos que está ahí. Y bueno, la ventaja es que nomás es corto, no es mucho tiempo, conmigo al menos son 45 minutos. Entonces, ojalá pueda estar mi hermano, pero si en algún caso no puede estar, pues yo sé que es eso porque como pastor reconozco que a veces nos toca hacer trabajo de ese estilo. Yo trato de conectarme, profe. Sí, o sea, inténtelo y lo mismo cuando usted ingrese, por ejemplo, a las horas que va a comenzar alguna clase, usted ingrese a las clases común y corriente, usted apártese por ahí 5 minuticos, ingrese común y corriente y de primeras usted le comenta de una vez al profesor, mire, profe, yo estoy aquí en un encuentro por tal y tal motivo, entonces estoy conectado aquí, estoy tratando de poner que más pueda atención, entonces que sepan cómo es el asunto y es mucho más fácil. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, mi hermano, claro que sí. Bueno, muchas bendiciones.